Nosotros cuando vamos a empezar a encarnar nuevamente, vamos a fijar siempre una misión de vida. ¿Qué es esta misión de vida? O sea, ¿qué es lo que voy a venir yo a transitar como aprendizaje? Entonces, esto significa que tal vez, un ejemplo, tal vez yo en mi otra vida no he transitado mi herida con mi mamá, mi herida de abandono con mi mamá, no la pude transitar. Entonces, si yo fallezco sin transitar esta herida, en el momento que vuelva a escoger la encarnación, voy a volver a tener una temática parecida, porque tengo que lograr ese aprendizaje. Ahora hablamos de Gabriel. Gabriel habla más de la iluminación, de personas que tal vez trabajan con la espiritualidad, personas que también son sabias, pero otro tipo de sabiduría, una sabiduría más ancestral. Estas personas que tú dices que es un niñito y parece un abuelito, así, claro. Una sabiduría más ancestral. Entonces, ahora pasando a Rafael, son personas que sanan, pero a través más del cuerpo, puede ser también del espíritu. Son personas que ayudan en procesos dolorosos de las personas también. ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tengo una invitada que me encanta tener siempre. Vamos a conversar de un tema también súper interesante. Antes que nada la presento, Alfonsina. Rafael ya nos ha acompañado antes. ¿Cómo estás, Alfonsina? Muchas gracias, Yossi. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar acá. Vamos a hablar de la vida, de la muerte, del karma, de cuándo nos vamos, cuándo no nos queremos ir, en fin, cuándo nacemos, con qué karma venimos. Quiero que un poco, y qué influencia tienen los arcángeles en toda esta dinámica, ¿no? Porque la vida y la muerte son algo natural, la muerte es parte de la vida, el nacimiento también. Entonces, quiero que nos expliques un poquito, porque lo hemos estado conversando aquí atrás de camerino. Sí. Perfecto, te explico. Mira, nosotros cuando vamos a empezar a encarnar nuevamente, vamos a fijar siempre una misión de vida. ¿Qué es esta misión de vida? O sea, ¿qué es lo que voy a venir yo a transitar como aprendizaje? Entonces, esto significa que tal vez, un ejemplo, tal vez yo en mi otra vida no he transitado mi herida con mi mamá, mi herida de abandono con mi mamá, no la pude transitar. Entonces, si yo fallezco sin transitar esta herida, en el momento que vuelva a escoger la encarnación, voy a volver a tener una temática parecida, porque tengo que lograr ese aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se me va a otorgar nuevamente la energía para bajar a la tierra, nosotros tenemos primero la energía de Gabriel, que es, la mayoría sabemos que anunció la llegada de Jesús a la Virgen María. Entonces, pero él también otorga la energía con la que vamos a venir a nuestro ángel guardián. ¿Qué significa esto? Si tal vez yo tengo que desarrollar la energía de mi mamá y además de esto yo tengo que desarrollar un aprendizaje con las mujeres, digamos ayudarlas, sanarlas, entonces tal vez él va a considerar que tendría que bajar con la energía de Chamuel para tener un modo de empatía diferente. Pero ahora explícanos para los que no han visto otros programas, ¿cuál es la energía de Chamuel? ¿Por qué sería un poco más detallado? Perfecto. Ya. Digamos, la energía, voy a empezar. La energía de Miguel, por Miguel, que es el día domingo, la energía de Miguel es una energía de protección, de cuidado, de resguardo. Está mucho en personas que están tal vez metidas en la parte de la policía, buenos de la policía, del ejército, gente que está en peligro. Ajá. Y también que tiene que proteger a otros. Entonces, y digamos, pasando, la energía de Jofiel. La energía de Jofiel es una energía más de sabiduría, más de aprendizaje, que está afiliado también a todo lo que es la comunicación. Ahora, cuando vamos a una energía de Chamuel, hablamos de una energía bondadosa, una energía de personas que tienen alta empatía, son sensibles, son personas que tal vez son psicólogos, que tratan de entender, de sanar, pero a través de la mente. Y también desde la estética, la belleza, la ropa, todo eso. Ahora hablamos de Gabriel. Gabriel habla más de la iluminación, de personas que tal vez trabajan con la espiritualidad, personas que
También son sabias, pero otro tipo de sabiduría, una sabiduría más ancestral. Estas personas que tú dices que es un niñito y parece un abuelito, así, claro. una sabiduría más ancestral. Entonces, ahora, pasando a Rafael, son personas que sanan, pero a través más del cuerpo, puede ser también del espíritu. Son personas que ayudan en procesos dolorosos de las personas también. Son personas también que tienen a nivel de sanadores espirituales, ¿me entiendes? Tienen otra clase de misión. Ahora hablamos de Uriel, son personas que les encantan las empresas, son personas que hacen dinero dormido, son personas que les gusta mucho ese tipo de energía y son buenos, y no desde el lado ambicioso solamente, sino desde el lado de creación, ¿me entiendes? Pero más terrenal, más de tierra. Ahora, si hablamos de Zadkiel, hablamos de una energía transmutadora, son personas que siempre vienen a enseñar, a todo el mundo están enseñando cosas de aprendizaje de ellos mismos, transformarse, el desapego. Son personas que muchas veces dicen, no sé, porque yo siempre me topo con alguien y termino transformándole y yo me termino transformando constantemente. Son personas también que están en cambio constante. Ahora, hablamos de otro tipo de energías. Cuando nosotros venimos con nuestro ángel guardián, normalmente se otorga una de estas energías. De algún arcángel. De algún siempre arcángel. Está ligado a un arcángel. Siempre está ligado. Ojo que también podemos adquirir las otras energías. Si digamos, tal vez yo soy una persona transmutadora de Zadkiel, pero al mismo tiempo necesito sanar a alguien, obviamente siempre hay una conexión entre ellos. No va a ser mi energía fundamental, pero la puedo tomar, ¿me entiendes? Porque la necesito por algo. Entonces, pero sí, venimos con temáticas que son también por lo que vamos a hacer en la vida. O sea, ¿qué cosa vamos a hacer en la vida? ¿Cuál es nuestra función? Obviamente hay personas que lo notan a más temprana edad porque vienen un poquito más despiertas. Hay personas que les cuesta encontrarla. Entonces, desde ese lado sería. Ahora, volviendo a la parte de cuando nosotros volvemos a encarnar. Entonces, lo que yo te decía, tal vez es una persona que tiene que curar su herida de abandono con su mamá, que no la curó en la otra vida y vuelve a reencarnar, pero también su misión es ayudar a las mujeres, porque tal vez justamente el patrón de su mamá ha sido un patrón maltratado o ha sido lamentablemente un patrón en el que las mujeres han sido muy sumisas y nunca han logrado hacer valerse realmente. Entonces, tal vez su papel de esta persona sea ser un asistente social, ayudar a mujeres, ¿me entiendes? Entonces, justamente también por eso necesita curar esa herida, porque solo curando esa herida va a poder entender a otras personas. Entonces, hay veces que las personas dicen, no sé por qué me pasan estas pruebas a mí, son dolorosas, pero la realidad es que solamente transitándolas, nosotros realmente podemos ayudar con juicio de valor a otras personas, porque solo cuando lo experimentas realmente lo sabes. Puede ser muy duro, pero es parte también de lo que nosotros venimos a aprender y a sanar de otras personas. Entonces, eso también va a partir de todo lo que es nuestro karma. Claro, pero también hablábamos de las personas, ¿no? Hay personas así súper ancianas de edad que no se mueren, ¿no? Que están mal pero que siguen y siguen y siguen ahí. ¿Por qué no se van? Claro, ahí se habla de lo que es una teoría, que es literalmente que la persona aún no ha transitado un karma que esa alma quiere transitar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que esta persona tal vez en parte de su karma era perdonar a un integrante de su familia, aprender el perdón. Y tal vez esta persona, si no aprende eso, tiene miedo a desencarnar. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a la escuelita, va a tener que volver con esta misma dinámica. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, no me quiero desprender de mi cuerpo porque ya sé que el aprendizaje es duro. Entonces, no quiero, tengo miedo, aunque eso es una fantasía más terrenal, ¿me entiendes? Claro. Es un miedo más terrenal. Lo que pasa es que al ser terrenales, se nos queda pegada esa sensación, entonces nos hace difícil el transitar, a pesar de que el cuerpo está decaído y todo eso. Porque el cuerpo ya, si ya está, no pues ya no da, pero sigue y sigue. Claro, ahí es una parte de temor. Ahí muchas veces se dice que los familiares pueden ayudar a que la persona, si está sufriendo, pueda hacer ese proceso de desencarnar. Se pueden hacer misas pidiendo que la persona
recupere su salud. Cuando nosotros hablamos de recuperar la salud, no hablamos solo de la salud física, sino hablamos de la salud espiritual. Exacto. Entonces, o también se puede empezar a nivel de los familiares que sean más cercanos a ella, porque no todo el mundo sabe su historia de ella. Ver de verdad qué es lo que le está faltando. Porque voy a hacer un caso con mi abuela. Tú sabes que yo soy súper transparente. Entonces, mi abuela tuvo un tema de abandono con su papá. Entonces, lamentablemente, su proceso de desencarnación de mi abuela fue duro, porque no había transitado ese perdón con su papá y esa herida de abandono. Entonces, para yo ayudarla a mi abuela para que no sufriera, pedí misas, pero además de eso, empecé pidiéndole permiso a ella a hacer cartas de perdón, para que ella pudiera dejar ir eso. Entonces mi abuela, en los leves momentos que tenía de conciencia, me daba la autorización y yo le preguntaba, ¿qué es lo que sientes? Entonces empezaba a escribir todo eso. Y ¿ella escribía? Ya no podía escribir porque mi abuelita tenía cáncer. Entonces ya estaba muy viejita, se había debilitado mucho su cuerpo. Entonces ella me decía qué era y yo lo escribía. Y los últimos días empezamos a quemar esas cartitas, que fue ya cuando mi abuelita desencarnó. Pero no se podía ir porque tenía tanto dolor. Y la comprendo también porque sufrió abandono de muy pequeña. Y es comprensible, ¿no? El ser humano se queda con ese dolor. Claro, tú crees que no porque ya es tu abuelita, ya imagínate todo lo que había pasado, pero ahí adentro estaba. En su inconsciente. Sí, y también cuando tú empiezas a hablar con un familiar, empiezas a escuchar su historia, te va contando también porque te vas quedando en la secuela. Mi abuela lo repetía siempre, el abandono de su papá. Entonces lo repetía, pero como un dolor, como el que no puedo perdonarlo. Entonces ya en esos momentos yo le decía, abuelita, pero ya. Porque hay gente que lo puede tener y no lo quiere ni decir, eso sí, es peor. Yo he visto casos. Porque lo tiene como hermético. Claro, es como que más bien inventa historias de que ha podido ser maravillosa la relación y nada que ver. Claro, ahí ya parte de una como utopía, una propia utopía que crea la persona porque dice, esta historia es muy dolorosa, entonces prefiero crear una historia fantasiosa para que no me duela a mí, pero dentro está marcada. Entonces ahí sí es mucho más difícil porque no sabes cómo ayudarlo, no sabes cómo ayudarlo a transitar ese proceso, que es lo que realmente no la está dejando ir a la persona. Y ahí sí ya iría directamente a hacer novenas, ¿no? Misas para ayudarla, porque sí, de verdad no se sabe. Y hay personas que son súper herméticas. Claro. Súper No, que no quieren ni verlo, sí, exacto. O sea, que no puedes ver realmente qué es lo que les está pasando. Entonces tú dices que por eso, por no regresar al mismo karma, pero de repente no lo tienen ni tan consciente, ¿no? Porque están en un paso al más allá. Claro, es que hay personas que la verdad no lo tienen 100% consciente, pero hay siempre, yo creo que un rasgo, algo que identifica, porque hay siempre un miedo. Voy a volver con lo de mi abuelita. Mi abuelita tenía mucho miedo a que la apaguen la luz. Y mi abuelita tenía, y siempre decía, no quiero que me vengan a llevar. Claro, por eso no quería que le apaguen la luz. Ajá. ¿Y qué me dices de las personas que se mueren jóvenes? Siempre se dice que la gente buena se va antes, ¿no? Pero también, mira, uno, las personas que se mueren jóvenes, y dos, yo creo en la teoría que al final tú te vas cuando quieres, así como esta gente no se va y se aferra, uno escoge. Ahí hay varias cosas, porque hay gente que ya terminó su karma, o sea, ya terminó su aprendizaje que tenía que llevar en esta vida. Y hay personas que terminan ese tránsito siendo muy pequeñitas. O sea, a mí me ha tocado ver en el hospital gente pequeñita fallecer y tú dices, pero son tan puros, todo. Pero tal vez el aprendizaje no era solo para ellos, sino para los papás. Claro, o sea, yo pienso, ¿no?, que hemos nosotras perdido familiares jóvenes también. Sí, pues igual también los familiares jóvenes te dejan cosas que uno te dejan en el aire, en etapas donde de repente han debido de estar. Digamos, en mi caso mío, que tú sabes que mi mamá ha fallecido hace 5 años y mi papá recientemente, es como esa sensación de decir, mi hermano menor creo que
no, si no estoy mal, no me acuerdo bien, pero todavía no cumplen ni los 20. Entonces, nos han dejado muy pequeños a nosotros y bueno, un gran aprendizaje también de desapego, pero también en mi caso mío de ver cómo el alma transita, ¿no? Comprendiéndolos también. Mi mamá, desde lo que yo viví, sufrió mucho. O sea, su historia de ella fue muy sufrida, pero también hubo un antes y un después, porque mi mamá espiritualmente avanzó como no tienes idea. Entonces, mi mamá ya estaba preparada como para ya no estar en la tierra, ¿me entiendes? Porque su forma de ser de ella también era irreal. ¿A qué voy con esto? Era demasiado buena. Y cuando alguien de mis familiares habla de mis papás, habla que eran demasiados buenos, ¿me entiendes? Como ya buenos al extremo. Entonces, y yo lo veía también. Entonces, a veces tú dices, ya acabaron su misión, o sea, ya no hay más. Yo a mi papá le alargué mucho la vida y yo lo acepto porque soy humana, ¿no? Y lo quería mi papá conmigo. Pero sabía que mi papá y mi mamá también eran lo que yo te hablaba, eran llamas gemelas y eran muy complementarios mis papás. Entonces mi papá vivía por mi mamá por mi papá y nos hicieron una familia muy constituida, muy linda, pero al mismo tiempo ellos ya habían terminado su misión, que era crearnos a nosotros, que era darnos los valores que nos tuvieron que dar, enseñarnos a volar también de su determinado modo. Entonces yo creo que fue justo que también desencarnaran, porque la tierra tiene como cosas lindas, pero tiene también cosas que para almas que tal vez son tan puras o son tan buenas, no son tan llevaderas, ¿me entiendes? Y esto pasa, yo veo con chicos, la otra vez me tocó un caso de una mamá que su hijo había desencarnado en un accidente. El chico era todo lo bueno de la tierra que puedes tener. O sea, súper estudioso, responsable, lindo con su mamá. Era de los niños que tú dices, bueno, ya no hay. Porque literalmente él llamaba a su mamá. Su mamá tenía un montón de mensajes de audio de su hijito. Todo el rato él diciéndole a su mamá, te amo. Por eso te digo que ya no hay. Pero también en parte es como que él... Pero qué doloroso, qué... Es súper fuerte. Para la mamá, o sea, dime qué prueba es esa. Y justamente ahí habían varias cosas. ¿Por qué? Porque su hijo, al fallecer su hijo, hizo que ella vuelva a reconectarse con su papá. Claro. ¿Me entiendes? Estaba distanciada del papá. Ella estaba distanciada del papá hace casi desde que el niño tenía 2 años. Entonces, cuando muere su hijo, que tiene un accidente lamentablemente en moto y muerte cerebral, y hay varias cosas con eso, porque ella tiene que hacer un montón de tránsitos. Uno, ella dona los órganos de su hijo, que es también un tema muy fuerte. Claro. ¿Me entiendes? Para dar vida a otros. Y por otro lado, además de eso, se encuentra que se queda sola porque ella era mamá soltera, ¿me entiendes? Y ya había tenido un problema con el papá que se había separado. Cuando muere su hijo, el papá vuelve. Y ahí es donde empieza a salir la herida de abandono que ella tenía con el papá. Y ahora la herida de abandono que tenía con su hijo. Que era como todo, o sea, a máxima potencia. El hijo ha sido un vehículo para que ella empiece a sanar con su papá. Su papá, gracias a Dios, vino con otra disposición, ¿no? Dándose cuenta también. Creo que ese tiempo que han estado desalejados ha hecho que el papá también tenga su propio camino de aprendizaje y entienda todo lo malo que hizo y todo lo que tiene que aprender también ahora nuevamente a ser papá, ¿me entiendes? Aunque veamos una persona de 70 años aprendiendo a ser mamá, a papá diré, y una mamá aprendiendo a ser hija nuevamente, y la señora tendría como unos 45, ¿me entiendes? Entonces, pero ha tenido la suerte de que el papá quiera ser papá. ¿Y qué pasa si el papá no quiere ser? Hay muchas veces uno mismo tiene que empezar a complementar la energía, porque claro, no siempre tenemos esa suerte. Exacto. Yo siempre voy a decir, yo soy una afortunada. Yo creo que ha tenido la suerte porque ya este dolor de perder a un hijo debe ser una cosa ya devastadora. Para mí, perder un padre es súper doloroso, pero no sé cómo. Pero es parte de la vida. Pero creo que perder a un hijo es algo que
es contranatural. Claro. O sea, yo lo veía, sentía el dolor en ella, pero creo que su muerte de su hijo fue para mí la reconexión con su papá. Claro. Y su reconexión con su papá es increíble. O sea, como han empezado a ser un equipo ya, los dos. Y pienso que también es ese regalo de su hijo, ¿no? Porque a veces cuando, lo que decíamos, cuando hay muerte también hay vida. Entonces volvió a crearse esa unión. Y ella actualmente está embarazada de nuevo. Entonces pienso que las cosas son raras, pero siempre Dios hace las cosas y crea otro nuevo significado en nuestra vida. Pero obviamente... Pero es que tú dices, qué doloroso. Es doloroso y queda siempre la energía de la otra persona en nosotros. Bueno, los que tenemos mayor conciencia espiritual los podemos a veces sentir y estamos más cerca, pero queda, o sea, no es que la otra persona también desaparece, porque tampoco es así. Está constantemente con nosotros, pero ayudándonos desde otro plano, en un plano que ya no duele, en un plano que ya no hay este cuerpito que envejece, que se lastima y todo eso. Sí, claro. Pero bueno, es acostumbrarnos a un nuevo modo, ¿no? A una nueva forma de ser, y para los padres va a ser doloroso, igual que para los hijos. Cada persona transita el duelo de manera diferente. Entonces todos vamos a transitarlo de manera diferente completamente, y también nuestro dolor. Me acuerdo que a esta mamá yo le decía, porque me decía que su dolor era tan intenso. Oh, Dios mío, ni te puedo, seguramente. Y yo le decía, habla con él, siga hablando con él, si lo necesitas, como si él estuviera acá, habla con él. Si sientes que él está sufriendo, porque ella me decía, siento que mi hijo sufre, o sea, porque se había quedado con la última imagen del hospital. Entonces le digo, transmuta tú misma la energía de tu hijo. O sea, imagínate que tú has tenido a tu bebé en el vientre. Tú has hecho que este bebé se desarrolle, crezca, todo. O sea, la conexión, y esto también es importante, la conexión que tiene una mamá con un hijo, se crea un cordón umbilical también espiritual. Claro. Y ese cordón no puede ser cortado, no hay forma que pueda ser. Cuando hay un cordón de amor incondicional, no puede ser cortado por nadie. Entonces yo le decía, tú tienes esa fuente, esa conexión directa con él, entonces ayúdalo a transmutar. Entonces lo que yo te decía, la energía de Zadkiel, entonces le dije, haz una novena con Zadkiel, prende 9 velitas de color violeta y ayúdalo a transmutar. Imagínate cómo nuevamente está en tu vientre y lo estás ayudando. Lo hizo y eso le ayudó a calmar un montón el dolor, porque lo empezó a incorporar nuevamente a su hijo con ella. ¿Me entiendes? Claro. Que era justamente lo que ella sentía, que él ya no formaba parte de él, porque en ese momento que lo perdió físicamente, sintió que también lo perdía en todos los ámbitos. Entonces, ese volver a incorporarlo a él fue como ella también volver a recuperar partes de ella, ¿me entiendes? Esas piezas. O sea, a mí me pasa con mi papá, que yo aún lo saludo, incorporo piezas de mi papá en mí, porque es parte. Ahora nos tenemos que volver a reconstituir nuevamente. Entonces va también desde ese lado. Pero sí es un tránsito bastante fuerte. Claro. A mí me pasaba con mi mamá que no quería que pasen los días porque sentía que ya no me iba a acordar de su voz. Pero hasta ahora me acuerdo. Han pasado 20 años. Es que no se va. A mí me pasa igual. A veces hay momentos que escucho su voz de mi mamá o de mi papá y está clara, nítida, completamente. Entonces no se va a ir. O sea, tal vez lo que llega a pasarnos es conforme han fallecido, ya el recuerdo no es todo el momento, ¿no? Sino ya es una vez al día, 2 veces al día, y ya no lo recuerdas con... Bueno, para quienes han tenido sus papás que han pasado en el hospital, en mi caso mío, ya no lo recuerdas como esa última imagen, sino ya lo recuerdas desde el modo de cuando estaba contento, cuando estaba feliz. Pero ¿cuál es la recomendación para este proceso de estas personas que tienen que partir? Y bueno, y lo que nos ibas a contar para terminar, los familiares que nacen dentro del espectro de días antes o días después de que el familiar muere. ¿Qué quiere decir? Claro, nosotros hablamos de la herencia karmática. Cuando es un familiar que, digamos, yo tengo siempre un periodo ventana. Voy a hacer un ejemplo.
mi familiar fallece un 10 de junio, ¿cierto? Entonces yo voy a tener un mes de este 10 de junio para atrás y un mes para adelante. Hay personas que tienen otras versiones. Yo la que más he visto es esta, para adelante y para atrás. Entonces voy. Si un niño ha nacido dentro del 10 de mayo al 10 de junio, ¿me entiendes? Queda siendo heredero karmático de esta persona, igual que si nace dentro del 10 de junio al 10 de julio, ¿me entiendes? Porque queda Pero tiene que ser el año. Porque si el mismo año. No, si es otro año ya no. Gracias, porque si no sería un tema. Ya, y heredero karmático de algo que le haya faltado a la persona procesar. Entonces, ejemplo, si la persona era una persona que le tenía mucho miedo a la pérdida económica, un ejemplo, y era una persona que siempre tenía muchas carencias económicas, entonces este pequeño que nace dentro de la familia va a llevar esa temática, que es justamente perderle el miedo a la pérdida económica. Entonces, desde muy pequeño se va a hacer fijo ese tránsito y puede tener cosas muy parecidas a esta persona que ha fallecido, ¿ah? Manías, gestos, formas de sentarse. Entonces lo va transitando. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, se habla también de que hay personas que ya habiendo nacido quieren conllevar un karma. ¿Cómo es esto? Si la persona fallece dentro del espectro de 15 días de tu cumpleaños, tú estarías heredando su karma que ella tiene, pero ya de una manera más espiritual, al mismo tiempo puede ser consciente o inconsciente del familiar que ha fallecido. Voy a hacer un ejemplo. Mi hermana con mi mamá. Explícame si ella fallece dentro de ese espectro de 15 días. Entonces, yo estaría heredando su karma de la persona. Si es tu cumpleaños. Ejemplo, a mi hermana. Si está dentro de los 30 días dentro de tu Voy a cumpleaños. hacerte un ejemplo. ¿Ya? Mi mamá falleció un 6, digamos. Sí. ¿Está bien? Y mi hermana, su cumpleaños es el 20, digamos. Ya, entonces ya. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de ese mismo año, o sea, digamos, mi hermana nació en 98, pero mi mamá falleció en 2019. Sí. Mi hermana, su cumpleaños, mi mamá fallece en marzo, mi hermana nace en marzo, pero ya para cumplir años, sí. O sea, ya cumpliendo 20 años creo. Entonces, mi hermana empieza a heredar ese karma que a mi mamá le falta. ¿Cómo qué? En el caso de nosotros es más que todo la parte de ser independiente, porque mi mamá era una persona muy linda, pero siempre ha sido dependiente de mi papá. ¿Me entiendes? Sí. Mi mamá siempre ha sido más dependiente. Mi mamá ha sido ama de casa antigua. ¿Me entiendes? Entonces, mi hermana, en su caso, y mi hermana, porque te digo, porque ya lo hemos investigado y todo eso. ¿Y cómo podemos, para terminar, Alfonsina, qué le recomiendas a las personas que están perdiendo un familiar y que les pasa eso? ¿Qué arcángel? ¿Cómo puedes ayudarlos? Cuando voy a tratar de transitar un karma, digamos, que me ha heredado alguien, lo ideal es solicitar ayuda al arcángel Zadkiel. ¿Por qué? Porque Zadkiel es el que transmuta también los karmas, también para darnos cuenta que karma, ¿no? Porque tal vez los demás... Eso, y también darnos cuenta qué karma tiene la otra persona y pedir por ello. O sea, siempre a Zadkiel. Siempre a Zadkiel, porque Zadkiel ayuda a transitar ese periodo. Y Zadkiel también tiene una energía que está conectado con un ángel, que es el ángel Azrael. Que él es el que se encarga de transitar a las almas. ¿Me entiendes? Como el ángel de la muerte. Claro. ¿Y cómo invocas a Zadkiel para estas cosas? A Zadkiel se le solicita normalmente el día sábado. El día sábado se le prende velas de color violeta por 9 días. Lo que uno haría sería rezar. Puede ahí rezar la persona orar, lo que nazca sienta desde su corazón, o si quiere una oración que tal vez le gustaba a su pariente si era creyente. Entonces, y pedirle literalmente que esta alma empiece a transitar, ¿me entiendes? A transitar su karma. Y al mismo tiempo, si es que estoy dentro de esa fracción de tiempo, pedir también qué es lo que necesita esa persona para yo ayudarla
a transitar ese karma y para ayudarme a mí también, ¿no? Porque por algo estamos llevando un karma similar. Entonces, el poder ayudarme a ver ese karma, a transitarlo. Entonces, ahí ya empiezas a ti a darte señales. Digamos, tal vez. Ya vas a sentir y te vas a lo sentir empiezas guiada. a sentir porque con nosotros era empezar a ver cosas que a mi mamá le habían pasado, cosas que mi mamá también quería, porque mi mamá siempre decía, ay, pero yo quisiera ser independiente, quisiera hacer esto, pero nunca poder lograrlo, ¿me entiendes? Y cosas similarmente que mi hermana también estaba sintiendo. Entonces ahí vas viendo, ¿sabes qué? Es esto lo que tenemos que hacer. ¿Y trabajaron con Zadkiel? Sí, un montón. Bueno, porque va desde ese lado. Entonces, sí, es cómo importante. limpiarlo. Bueno, limpiar en general los karmas es con Zadkiel. Siempre, cuando tú hablas de un karma, de transmutarlo, porque ahí tú dices que tengo que poner la otra energía, ¿cierto? Es con Zadkiel, literalmente. Todo lo que sea karma heredado o karma que nosotros también nos generamos, a veces, es siempre la energía de Zadkiel. Siempre desde ese lado. Bueno, Alfonsina, muchas gracias por esta conversación. Siempre me encanta y todo tu conocimiento y todo lo que compartes con nosotros. Bueno, es parte de la vida, la muerte. Y espero que les haya servido todo esto que ha compartido, sobre todo para sus seres queridos, para personas que están teniendo pérdidas o que están sufriendo, que están sintiendo el karma de un ser querido que los ha dejado, y hay que trabajar con Zadkiel, que es el sabio. Claro, ¿no? Imagínense que la energía de los arcángeles es la misma energía de Dios, solamente que Dios los ha mandado a ellos en su infinito amor a nosotros nos lo ha mandado para que podamos trabajar con ellos. Entonces, siempre desde ese lado, o sea, agarrarnos de ese amor de Dios, de ese amor de los arcángeles, para poder sanar y transitar nuestros duelos, ¿no? Exacto. Todo lo que tenemos que ir viviendo. Exacto. Muchas gracias, Alfonsina, por estar acá con nosotros, y espero que, obviamente, una próxima te espero también. Un placer. Gracias siempre, a todos. Yossi. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.